En esta mañana el mensaje lo hemos titulado Identidad y Destino. Identidad y Destino. Dentro de la serie Herederos del Reino, ¿te acuerdas que estamos en una serie Herederos del Reino? Vamos hoy a hablar de estos principios maravillosos acerca de la identidad y el destino. ¿Por qué identidad? ¿Por qué destino? Y vamos a descubrir cuál es la idea de Dios en cuanto a identidad y destino. Y antes que nada quiero dar gracias a Dios. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de compartir esta revelación con la iglesia, con tus hijos, con tus hijas. Gracias por esta oportunidad, Padre, que el espíritu de amor, de paz, de entendimiento esté con ellos para que reciban este mensaje, Padre. Y en el nombre de Jesús, enséñanos, queremos crecer más en el conocimiento de tu palabra y cómo aplicarlo a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Identidad y destino. Hoy hablaremos de identidad y destino. Identidad es lo que define el destino. Pero ¿cómo adquirimos la identidad? Identidad es todo aquello que te identifica, todas las características de las cosas que piensas, de tus hábitos, de tus maneras de creer, de la manera de hablar, de la manera en que te conduces. Eso es identidad. Si hay una mezcla ahí de tantas cosas que hemos ido recogiendo desde la niñez, muchas sin Dios, otras con Dios, y mezclado todo eso, de repente tenemos conflictos para diferentes aspectos de nuestra vida, en las relaciones, en el dinero, en los negocios, en el trabajo, en fin, en desarrollar nuestra creatividad. Y es precisamente porque la identidad está afectada. La identidad la vamos tomando desde la niñez, va siendo formada en nosotros, lo que nos imparten los padres, lo que nos enseñan en los modelos, lo que nos enseñan en los ejemplos que ellos nos dieron, palabras, ideas, enseñanzas, todo eso fuimos recogiendo desde la niñez, somos como esponjas. No sé si alguna vez escuchaste ese término, ¿verdad? Yo lo escuchaba muy seguido. Y escuchaba que las mamás decían, ay, este niño es como una esponjita, todo lo absorbe, todo lo dice, todo lo repite. Pero la verdad es que esa es la forma en que vamos aprendiendo identidad. Identidad es muy importante porque esa es la manera en que vas a vivir. Si tienes una identidad correcta, vas a vivir de la manera correcta. Si no, estaremos luchando, estaremos peleando con muchas áreas y muchos aspectos de nuestra vida. Y la Biblia nos habla acerca de esto y la voluntad de Dios es que tengamos una identidad correcta. Y hoy vamos a hablar de identidad y cómo a través de identidad podemos alcanzar el destino que Dios preparó para nosotros. Y quiero que me acompañes a la Biblia. ¿Estás listo? Vamos a la Biblia, al libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 28 al 30. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Romanos 8, 28. Dice el verso 28... Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Esta versión es muy interesante. Normalmente tomamos la de versión Reina Valera 60, pero quise explicar esta, que es una versión también autorizada, ¿verdad? Y que podemos confiar en esta versión. Y dice el verso 28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Aquí está hablando que Dios nos ha llamado con un propósito y por causa de ese propósito, todo lo que te suceda, aún lo que parezca negativo, aún lo que nos incomoda en la vida, aún lo que parece ser que fueron errores, fallas, todo eso ayuda para bien, es para bien, coopera, dice aquí, coopera para el bien de los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Porque entonces aún nuestros errores van a cooperar, nuestros errores nos van a confrontar y vendrán cambios y vendrá la corrección y vendrán muchas cosas que Dios estará transformando. Recuerda que hay un principio, tú no puedes cambiar nada
de lo cual no puedes reconocer o no te das cuenta. Si no te das cuenta, no lo puedes cambiar. Y entonces la identidad en esa área estará afectada. Hay diferentes áreas que abarca la identidad y el carácter es una de ellas. Así que dice que todo coopera para bien de los que aman a Dios y que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dice el verso 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Fíjate entonces el propósito general, iglesia, que lleguemos a ser como su Hijo, que reflejemos la imagen y la semejanza del Hijo. Esa es la identidad que Dios pensó para nosotros y ese es el reto para cada uno de nosotros, porque en las cosas cotidianas de la vida vamos caminando y vamos tropezando o vamos haciendo tropezar a los demás y nos damos cuenta de los errores, nos damos cuenta de nuestras fallas y comenzamos a corregir. Y el mismo Espíritu Santo nos lleva a crecimiento y cuando tú corregiste te vas pareciendo más, ¿verdad? Conforme a la imagen del Hijo. Y dice que después de haberlos elegido, los llamó para que se acercaran a Él. Otras versiones dice que nos justificó. La justificación tiene que ver con podernos acercar a Dios. De otra manera no podíamos acercarnos a Él. Y dice, los eligió para que se pudieran acercar, que nos pudiéramos acercar a Él y nos llamó y nos puso en una relación correcta. Y después nos dio su presencia. Dice aquí, nos glorificó. Este texto es impresionante porque nos describe mucho acerca de identidad y destino. Ahora quiero comenzar diciéndote, todo tiene un diseño antes de existir. La concepción original o la inspiración para crearnos en la mente de Dios con un propósito para venir a la existencia. Es lo que nos están diciendo estos versículos de Romanos 8. En el principio, la inspiración de Dios para pensar en ti, para pensar en mí y traernos a la realidad, traernos a la existencia en esta generación. Yo te podría decir, mira a tu alrededor, y tú podrás ver muebles, podrás ver adornos, podrás ver cosas ahí que están en tu casa, alrededor de ti, y enfócate en una de ellas. Y piensa nada más cuál es la historia de ese objeto, si es un jarrón, si es una silla, si es un sillón. Alguien lo pensó, en la mente de alguien estuvo antes de existir. Antes de venir a la existencia, alguien lo imaginó, alguien lo pensó, alguien lo diseñó en su mente, le dio esas dimensiones, esas características, esas funciones, le dio un propósito para el cual va a existir. Aunque sea un jarrón, tenía un propósito para adornar tu casa. ¿Cuántos están entendiendo estos ejemplos tan sencillos? Entonces, cuando vino a la realidad esto que pensó esa persona, entonces ahí está, se fabricó ese jarrón, ese adorno, esa silla, esa mesa, ese mueble donde está sentado. Eso estuvo primero en la mente del que lo diseñó y que lo creó. Y ese es nuestro creador. Antes de que viniéramos a la existencia, estuvimos en su mente, nos dio características, nos dio un diseño, puso en nuestro diseño muchas características para venir a la existencia y cumplir un propósito. ¿Cuál es el punto aquí? Necesitamos conocer al creador y diseñador de nuestras vidas. Esa es la verdadera identidad. En este mundo, la sociedad y las filosofías y los pensamientos filosóficos de este mundo quieren decirte cuál será tu correcta identidad. Y muchas veces nos dan enseñanzas para que podamos vencer y tienes que lograr y tienes que alcanzar esto o aquello. Y se cree que alcanzando esto o aquello o venciendo esto o aquello tenemos la identidad correcta. Pero Dios va más allá. Hay un diseño específico, muy claro, para que podamos funcionar en la vida. Así que necesitamos conocer al creador y diseñador de nuestras vidas. Necesitamos conocer a Dios. El Espíritu Santo es quien nos da a conocer a Dios. Jesús dijo, Él vendrá, les hablará la verdad, tomará de lo mío y se los hará saber. Así que Él es el que nos trae revelación, nos trae luz, nos trae las verdades que vienen de Dios para entender la vida, para entender cómo fue diseñada la vida. Y cuando vamos a la Biblia, entendemos muchas cosas de lo que Dios está haciendo, lo que Él ha diseñado para manifestarlo en la creación y lo que Él quiere hacer en este tiempo. Así es que vamos a entrar más profundo en este tema acerca de identidad y te quiero mencionar algunos principios que Dios nos muestra en estos textos en este texto que leímos. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es un Dios de propósitos.
Todo lo creó con un propósito. Todo tiene un propósito. Esa es la razón de nuestro existir. Para eso estamos aquí. No estamos aquí para sufrir, no estamos aquí para pasar enfermedades, no estamos aquí para pasar dolor, para pasar tristezas, para estar todo el tiempo desanimados, deprimidos o en pobreza. No estamos aquí para eso. Hay un propósito grande. Y mientras no conocíamos a Dios, nuestra identidad no estaba definida. Andábamos de aquí para allá, tratando de avanzar, tratando de alcanzar los estándares que la sociedad nos ha puesto y pensábamos que ahí estaba nuestro propósito. Pero ahora que hemos venido a un encuentro con el Creador, entendemos que en el Creador encontramos nuestro verdadero propósito e identidad. Si es que Dios es un Dios de propósitos y todo lo creó con un propósito. Entonces viene este segundo principio maravilloso. Todo lo que Dios planea es intencional, tiene significado y tiene la garantía para tener éxito. Todo lo que Dios planea es intencional. ¿Qué motiva a Dios a hacer las cosas? La esencia, el corazón de Dios es amor. Nosotros podemos tener muchas controversias y podemos querer justificarnos de muchas maneras, pero lo que motiva a Dios es el amor. Su intención, ¿verdad? Y tiene un significado. Él le da significado a tu vida. Y necesitamos entender esto, que hay un propósito específico para nosotros. ¿Para qué yo nací? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué me rodea todo lo que me rodea? ¿Tiene algún propósito todo eso también? ¿Serán recursos que yo necesito para alcanzar mi propósito? Y mientras no alcanzamos a entender esto, andamos extraviados. Así que todo lo que Dios planea es intencional, pero tienes que saber cuál es la motivación de Dios. Y su motivación es el amor. La motivación que está en el corazón del Padre es el amor. Así es que todo lo que planeó para ti fue intencional, con toda la intención de causarte bien. Los profetas dicen que sus pensamientos son de bien para nosotros, sus intenciones son de bien para nosotros. Todo lo que Él planea es intencional. Por eso leímos en este texto de Romanos 8 que nos llamó para estar con Él, que nos justificó para acercarnos a Él. Sus planes son buenos, sus planes son maravillosos. Aquí en la tierra, aquí entre nosotros, andamos haciendo muchas cosas, ¿verdad? Que no logramos entender, pero cuando nos enfocamos en Él, todo cambia. Porque entendemos que Él es bueno, que Él nos ama, que Él planeó intencionalmente para darle significado a nuestras vidas y entonces tiene la garantía de tener éxito. Si tú permaneces en Él, la garantía está asegurada. Te voy a dar otro propósito, otro principio. El propósito de alguna cosa creada determina su naturaleza, su diseño y sus características. El propósito, por causa del propósito, de la razón por la cual algo existe, todas las cosas creadas son definidas en su naturaleza, tienen una naturaleza específica. El propósito de alguna cosa creada determina su naturaleza. Cuando Dios nos creó con cierto propósito, nos tuvo que haber dado una naturaleza específica para que sea definida en nosotros y nos puso un diseño con determinadas características. ¿Por qué? Porque si no, no pudiéramos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Y está diciendo Romanos 8:29, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que vayamos a hacer en la vida, pero tú tienes la imagen del Hijo, la semejanza del Hijo, la imagen y semejanza de Dios, y por eso nos dio una naturaleza con un diseño y con características maravillosas. ¿No es impresionante esto que te estoy diciendo? El propósito de cualquier cosa creada determina su naturaleza. Así que nosotros no estamos aquí para pasar una vida sin ser relevantes, sin dejar una huella, sin manifestar quién es nuestro creador, porque nos dieron una naturaleza. Y cuando esta naturaleza la perdió Adán por todos los seres humanos, Jesús vino para restablecer esta naturaleza. La salvación nos dio una vida nueva. La cruz del Calvario, la muerte y resurrección de Jesucristo nos permite tener una vida nueva, una nueva naturaleza. Jesús le dijo a un religioso de su tiempo, de los fariseos, ¿es necesario nacer de nuevo?
Él no entendía lo que les estaba diciendo Jesús, pero era necesario tener una nueva naturaleza para manifestar el propósito por el cual nacimos. Un diseño específico. Nos dio características, talentos, habilidades, capacidades. Puso ciertas características en nosotros. Y cuando venimos a un encuentro con el Creador, cuando venimos a un encuentro con Jesús, entonces todas estas cosas comienzan a operar en nosotros, una nueva naturaleza, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, la identidad vieja va pasando y comenzamos a hacer cambios y de repente viene a nuestro presente esa identidad del pasado, querer manifestarse, pero nosotros entendemos, ya no soy ese. Y podemos vencer ese pasado. Y dice, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguien está aprendiendo algo en esta mañana? Y sabes, no todas las personas conocen su propósito, porque no tenían una relación con el Padre, porque no le conocían. Perdimos nuestro entendimiento de las intenciones originales de Dios para nosotros, por no tener una relación con Él. La religión no nos ayudaba mucho, no nos definía nuestro propósito y nuestro destino. Yo nunca a través de la religión pude tener una relación con el Padre, hasta que Él se atravesó en mi camino, hasta que yo tuve un encuentro con Él. Y sabes, cuando no se conoce el propósito de algo, el abuso es inevitable. Cuando alguien no conoce el propósito de algo, está haciendo un uso incorrecto de eso. Y podemos estar cayendo en usos incorrectos de el dinero, de las relaciones, de nuestra profesión, en fin. ¿Por qué? Porque no conocemos cuál es nuestro diseño. Dios quiere levantar en este tiempo, en nuestra sociedad, hombres y mujeres con la identidad correcta. Y si van a funcionar en el área de la política, de la empresa, en las artes, en las leyes, en la Suprema Corte de Justicia, en las diferentes áreas donde vayan a funcionar, ellos serán hijos de Dios conforme a la imagen y semejanza de Dios, con un estándar diferente de valores, de carácter, de integridad, de principios, porque esos son los modelos restaurados en nosotros de Jesús. Pero cuando no se conoce el propósito, el abuso es inevitable, la corrupción es inevitable. Y para poder descubrir el propósito, necesitamos ir al Creador. No le puedes preguntar a otra persona que anda igual que yo. Es como el ejemplo que yo ponía en esta semana con uno de los grupos que estaba enseñando unos principios. Y yo les decía, es como una mujer que si tiene problemas con el esposo, va con su amiga querida del alma y le cuenta sus problemas, pero esa amiga ha tenido varios fracasos en sus relaciones, entonces ella tiene parámetros para aconsejar, tiene cierta mentalidad para aconsejar y lo que le va a aconsejar no va a ser correcto, nunca le va a aconsejar algo bueno porque la experiencia de esa mujer es negativa. Y lo más seguro es que le diga, déjalo, sepárate, no necesitas estar soportando eso. ¿Me explico? Pero si esa mujer que tuvo el problema con su marido va con el Creador y consulta con Dios y se acerca a Dios, es diferente. Va a encontrar respuestas diferentes. Así que para descubrir el propósito de alguna cosa, nunca le preguntes a esa cosa, pregúntale al Creador. Si no conocemos el propósito de nuestra vida, solo estaremos extraviados y experimentando con tantas cosas. Pero cuando tú acudes a Dios, Él sabe cómo restaurar el tiempo, cómo redimir todo lo que se perdió en el pasado, ese sentimiento de pérdida, todo eso, Él lo restaura. ¿No es maravilloso? Por eso Él dice, ya no te acuerdes más de las cosas pasadas. Yo hago cosas nuevas. Dejaré todo ese sentir que estaba en ti de pérdida, de me traicionaron, me robaron, nada de eso te podrá afectar en el presente. Así que el propósito de Dios es la clave para nuestra satisfacción y para nuestra completa realización. Todos los que están buscando realizarse en la vida necesitan venir a su Creador y encontrar el propósito. Y en el proceso puede haber situaciones, en el proceso puede haber todavía cosas donde seremos confrontados, donde puede haber una como tropezón, ¿verdad? Y no está agradable eso, pero estás en el proceso, estás en el camino, tú sigue avanzando, persevera haciendo el bien, dice la Escritura, persevera y alcanzarás. Y sabes, otra de las cosas que yo entiendo es que Dios colocó tu propósito dentro de ti. Para poderlo manifestar, necesitas un encuentro con el Señor.
Fuimos creados con una identidad para alcanzar un destino. Ese es nuestro propósito en la vida, parecernos a Jesús y manifestarlo en todo lo que hagamos. Y sabes, Dios piensa, por causa de quien tú eres, te muestro tu destino, te muestro una visión de tu destino, te muestro que estás en el camino para alcanzarlo. Así es que avanza y no te desesperes. Y quiero mostrarte solamente 4 fundamentos para alcanzar nuestro destino. Si estamos hablando que identidad nos ayuda a alcanzar el destino que Dios planeó para nosotros, necesitamos entender estos fundamentos para alcanzar nuestro destino en Dios. Y gracias a Dios que estos fundamentos los restauró Jesús para nosotros en la cruz del Calvario, la salvación se traduce en estas 4 cosas que vamos a hablar hoy. 4 principios poderosos, son fundamentos, y en esto se basa la salvación de Jesucristo. Y necesitamos conocerlo, iglesia. Y el primero es identidad. Génesis 1:26, Reina Valera contemporánea. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. La versión que leí fue Reina Valera contemporánea. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Acuérdense, todo lo que hace Dios es intencional. Y por causa del propósito nos dio una naturaleza, puso características definidas para nosotros, ¿verdad? Para que cumplamos nuestro destino. Y por eso estás diciendo aquí, este es el primer punto de identidad. Imagen y semejanza. Ese fue el diseño de Dios. Yo veo a Dios pensando y diciendo, voy a hacer seres que estén sobre toda la demás creación, que se parezcan a mí, que reflejen quién soy yo, que llenen toda la tierra de mi presencia, de mi gloria. Ellos manifestarán quién soy yo, quién es el creador de todas las cosas. Entonces, lo primero que está haciendo Dios es darnos una identidad con la imagen y la semejanza de Él. Lo primero que Adán manifiesta es su imagen y semejanza. Ese fue el primer hombre creado y en él estaba la semilla de toda la humanidad. Él iba a multiplicarse sobre toda la humanidad. Ese fue el diseño que Dios le dio. Ahora, quiero explicar 2 cosas. Dice imagen, y la imagen es proyección, proyectar el original. Cuando proyectas a través de un proyector una imagen original, ¿verdad? Tienes el original aquí en tu computadora y le conectas un proyector y estás proyectando una imagen en la pared o en una pantalla. Esa es la palabra imagen que está utilizando aquí. Es la proyección de la esencia, del amor, del carácter de Dios. La esencia de Dios. Dios no tiene un cuerpo. Dios, la Biblia nos revela que Él no tiene un cuerpo, Él es espíritu. Jesús revela que Dios es espíritu. Y el término espíritu no tiene un cuerpo definido, como Él nos dio este cuerpo. No es así Dios. Dios es espíritu, Dios abarca todas las cosas y está en todos lados. Pero su imagen sí se puede proyectar a través de nosotros. Él es amor, Él es gracia, Él es misericordia, Él es la sustancia de la vida. Y fuimos creados para proyectar en esa identidad ese amor y ese carácter de Dios. Entonces lo primero que empieza a restaurar la salvación en nosotros, y cuando tú recibiste a Cristo y te acercaste a Él, y entonces comienzas a venir a una iglesia que es la encargada de enseñarte la imagen y semejanza, y cada vez que tú te conectas los domingos y los martes, estamos dando revelación de esa imagen para que tú la vayas conformando en ti, para que se vaya conformando en ti, y el Espíritu Santo te está revelando piezas maravillosas en este rompecabezas de la imagen. No podremos armar un rompecabezas de 1000 piezas si no tienes la imagen de lo que estás armando. Y cada día que tú te conectas, que estás en la oración, que Dios te habla, te da una pieza de ese rompecabezas para que tú pongas la imagen y cada vez se va viendo la imagen más clara. Al principio tienes 50 piezas y eso no te define cuál es la imagen del rompecabezas, pero ya cuando llevas 500, cuando llevas 600, tú dices, wow, hay una imagen impresionante que ya se ve aquí, se está armando todo el rompecabezas. ¿Cuántos están entendiendo esta enseñanza? Entonces la imagen es la proyección del amor y el carácter de Dios, y cada día Dios nos da piezas pequeñas del rompecabezas, de su amor, del carácter, de la integridad, para ir armando la imagen en nosotros.
principios, valores, verdad, que están siendo armados en nosotros para reflejar su imagen. Y la semejanza se refiere a funcionar con las habilidades y los talentos que Dios nos dio. Funcionar como Dios. Entonces, la meta es imagen y semejanza, para que sean conforme a la imagen del Hijo, dice Romanos 8, ¿verdad? Empezamos leyendo esa. ¿Cuál es esa imagen? Toda la esencia de Dios, proyectarla, la proyectas en tus relaciones a todas las personas, y cada vez que la regamos, algo hay acá dentro de nuestros corazones que nos dice, hey, discúlpate, hey, corrige, hey, arréglalo, sigue creciendo, para que la imagen sea conformada en ti. Identidad te permite alcanzar tu destino. El segundo fundamento es relación. Relación. Génesis 2:15, Reina Valera contemporánea. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esa es la segunda parte que hace Dios. Pero ve aquí bien tremendo. Leímos en Romanos 8, quiero que tengas eso en tu mente, que el propósito también nos llamó para estar con Él en relaciones correctas con Él, porque no teníamos una relación correcta con Él. No estábamos con Él en una relación correcta. En la religión que a mí me enseñaron, pues yo tenía una forma de relacionarme con Él bajo conceptos lejanos y equivocados acerca de Dios. Pero yo no tenía una relación cercana con Dios, hasta que vine a un encuentro con Él por medio de Jesús. Y hoy cada día la pastora y yo tenemos relaciones más cercanas y más cercanas con Él. De otra manera no podríamos avanzar, de otra manera no podríamos hacer cambios. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para desarrollar su vida, cultivar y cuidar. Entonces, vemos ahí algo bien impresionante. Lo pone en un lugar natural, físico, porque es un Edén, donde hay plantas y donde hay huertos y donde Él va a hacer producir la tierra. Pero en los términos espirituales, Edén quiere decir lugar de la presencia de Dios. Fuimos nosotros diseñados para estar en una relación con el Padre, para permanecer en la esfera dentro de Dios, para estar en una relación permanente con el Padre, en el lugar de la presencia de Dios. Dios nos asignó un lugar muy especial para poder mantener una relación profunda con Él. Todo lo que hace Dios es intencional. ¿Y cuál es su intención? Diseñar, crear, planear hombres y mujeres que puedan estar en su esfera, que puedan estar en una relación donde Él pueda compartir y transmitir de su amor, y esos seres puedan también darle amor a Él. ¿No es maravillosa la idea de Dios? Así que el ambiente para relacionarnos con Dios es su presencia, y lo hace a través del Espíritu Santo, lo hace a través de establecer su reino en nosotros, y su reino lo trajo por medio del Espíritu Santo. ¿Y esto qué produjo? Que pudiéramos tener una relación con Dios que antes no podíamos, que vino Jesús y nos salvó, que Jesús quitó todos nuestros pecados, perdonó nuestros pecados, los quitó de en medio, y ahora podemos acercarnos confiadamente. Cuando Adán desobedeció, entró el pecado y entró la muerte. Y ahora Jesús vino a restaurar esa parte. Él pagó el precio por el pecado. Él nos ha reconciliado con Dios y nos ha acercado al Padre. Y por eso tú y yo, no importa si seguimos cometiendo errores, somos confrontados cuando venimos con el Padre, ¿verdad? Y nos damos cuenta de nuestros errores, y viene el arrepentimiento, y echamos marcha atrás con esos errores, ¿verdad? Y entonces comenzamos a avanzar y comenzamos a ser edificados. Fuimos diseñados para funcionar y dar grandes resultados en su presencia. No es lo mismo tener empresarios buenos en este país, pero no es lo mismo que tener empresarios buenos con la imagen y semejanza de Dios. Empresarios buenos que se mueven en la esfera de Dios. Ese tipo de personas le hacen mucho bien a una sociedad. Los políticos, los abogados, los ingenieros, los médicos, que funcionan y operan en la esfera de Dios. Esa es la idea de Dios. Así que, qué impresionante que fuimos creados para estar en su presencia. Y alguien pudiera decir, no soy digno porque yo fui esto, yo hice aquello, yo me comporté de esta manera, yo en el pasado, usted no conoce mi vida, pastor, no, yo creo que Dios me descalifica. No, pero es que no se trata de eso. Jesús tomó literalmente nuestra vida pasada y Él absorbió
el peso de la culpa y el peso y la carga de todo ese pecado y se lo llevó a la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser libres de toda culpa. ¿No es maravilloso el amor de Dios? Por eso le adoramos y por eso levantamos nuestras manos y decimos gracias, Padre. ¿Cuántos están agradecidos? Así que estamos viendo dos cosas que se restauraron en la cruz del Calvario. La identidad nos dio su imagen y semejanza, nacimos de nuevo, pudimos nacer de nuevo a una nueva naturaleza y la relación se restauró, quitó los pecados de en medio, perdonó todos nuestros pecados, nos quitó los pecados y ahora nosotros podemos tener una relación profunda con Él. El Espíritu Santo vino y se metió dentro de nosotros y está haciendo habitación dentro de nosotros y podemos disfrutar de relaciones profundas con Él y la revelación de Dios todo el tiempo está manifestándose. ¿Para qué? Para dirigir nuestras vidas, para convencernos. Jesús habló acerca del Espíritu Santo y dijo, les va a consolar, les va a animar, les va a guiar, les va a convencer. A veces traerá convicción fuerte de pecado y va a haber una tristeza ahí que causa eso, pero es para arrepentimiento, dice la Escritura. Entonces toda la obra del Espíritu Santo está siendo llevada a cabo dentro de nosotros para llevarnos a crecer. Ese es un fundamento maravilloso. Te estoy hablando de la salvación de Jesucristo y los 4 fundamentos para alcanzar nuestro destino. El tercer fundamento es el propósito. Entonces vimos identidad, la relación. Ahora es el propósito, Génesis 1:28. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dice aquí que nos dio un mandato para gobernar y dominar. Yo le llamo el mandato de dominio. Ese es parte de nuestro propósito aquí en la tierra. Para eso estamos aquí. Todos tenemos un ámbito de influencia. Las personas que te rodean en el trabajo donde estás, los vecinos, todo eso es tu esfera de influencia. Y ahí Dios te ha dado la imagen y su semejanza para que influyas en ese ámbito, en ese ambiente. A la escuela donde vas, las personas que conoces que no saben de Dios, que no conocen a Él. Ese es tu ámbito de dominio, ese es tu ámbito de gobierno. Gobierno quiere decir dirigir, administrar, cuidar, proteger, hacer producir algo en bien común, para el bien de todos. Estamos puestos para eso. Y dice aquí, sean fructíferos y multiplíquense, quiere decir que tú seas productivo. Tienes talentos, habilidades y capacidades para producir resultados. Produzcamos los resultados en nuestras relaciones, produzcamos los resultados en nuestro trabajo. Si tienes un negocio, si eres empleado de una empresa o de donde seas empleado, tú serás el mejor, tú brillarás ahí. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Así es que produce, multiplícate, vence, domina y gobierna. Estamos aquí para ser líderes del reino de Dios y que se establezca en esta tierra, en nuestra nación. Dios le dice, protege lo que está creado, cuida, ordena todo, pon el orden correcto en todas las cosas. Somos llamados a poner el orden, a establecer el orden correcto. Y muchas veces lo que más nos cuesta es poner el orden aquí adentro de nuestros corazones. Ahí es un llamado impresionante que Dios nos está haciendo a ti y a mi iglesia para que ordenemos todo acá adentro. Porque hay muchas cosas que están desordenadas tal vez y que quieren todavía seguirse manifestando. Pero el Señor te está diciendo a ti y a mí, ordena lo que está acá adentro. Tienes a mi espíritu te ayuda, mi espíritu te inspira, mi espíritu está sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Y el cuarto recurso, el cuarto fundamento son recursos. El cuarto fundamento son recursos. Vimos entonces identidad, entendimos que necesitamos una relación con el Padre, hemos entendido, ¿verdad?, que necesitamos recursos porque ya nos dio propósito. Génesis 2, del 9 al 10, Reina Valera contemporánea. Génesis 2, del 9 al 10, dice el verso 9, de la tierra Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Verso 10.
De Edén salía un río que regaba el huerto y de allí se dividía en otros 4 ríos. De aquí sale una enseñanza muy grande que vamos a dar más adelante, pero yo quiero decirles algo aquí. Dios nos dio recursos. Aquí aparecen recursos naturales, pero también están los recursos espirituales. Para poder alcanzar nuestro propósito en la vida, necesitamos recursos. Y Dios nos da una visión hacia dónde alcanzar ese destino, pero también da la provisión, todo lo que es a favor de la visión. Entonces, los recursos son muy importantes. Cuando una persona tiene un pensamiento de no se puede, qué difícil, no tengo, se limita en los recursos. Cuando una persona no avanza en la vida en ciertas áreas, está limitada, le está diciendo a Dios, no, esto no es posible que tú lo puedas hacer. Pero ¿cuántos saben que al que cree todo le es posible? Y son los pensamientos que Dios quiere derribar en nosotros. Pensamientos que nos limitan, creencias limitantes que están ahí limitando nuestras capacidades. Y Dios nos dio recursos. Y yo le estoy hablando a una iglesia de poder, una iglesia que está diciendo, claro que se puede, claro que avancemos, claro que al llamado que Dios nos está haciendo podemos avanzar. No estoy mirando las condiciones materiales que tengo ahorita porque no depende de eso, depende de lo que Dios dijo. Y Dios ha restaurado los recursos. Somos gente que podemos vivir bajo cielos abiertos, disponibles los recursos. Pero Jesús dijo estas palabras, permanezcan en mí. Y mis palabras que permanezcan en ustedes y pidan lo que quieran y les será dado. Así es que hemos pedido muchas veces y no hemos recibido porque pedimos mal. Pero cuando entendemos que hay un propósito, cuando entendemos que tenemos un destino específico y cuando sabemos cuál es todo lo que tú pidas será dado porque eso es para que alcances tu destino y tu propósito. Entonces, 4 cosas se restauraron en la salvación de Jesucristo. Una nueva naturaleza, identidad, imagen y semejanza de Dios. La relación con el Padre se restauró para que podamos entrar a su presencia y tomar de la sustancia de Él. Ahí te fortaleces, ahí encuentras respuestas. Lo tercero es el mandato de dominio o el propósito por el cual estamos aquí. ¿Verdad? Para hacer influencia, para dejar un legado a los que están alrededor de nosotros, y Dios te da todos los recursos. Cuando Adán salió de la presencia de Dios, hay una sentencia que Dios le da por causa de la desobediencia de Adán y que se pasó a todos los seres humanos y dijo, la tierra será maldita por tu causa. En Génesis 3 vemos esto. Y entonces la tierra fue maldecida por causa de Adán. Y así hemos vivido todos los seres humanos. Pero Jesús vino a traer salvación. Jesús vino a conectarnos nuevamente con el Padre. Jesús vino a darnos una vida eterna que trasciende más allá de la vida física. Porque cuando terminamos nuestro propósito aquí en esta vida natural, todavía seguimos con una vida eterna en la presencia de Dios. Y eso no era posible antes de conocerlo. Teníamos un destino oscuro, teníamos un destino incierto, estábamos destinados a vivir toda una eternidad sin Él, sufrir el dolor, la desesperación y la angustia por toda una eternidad. Y eso no lo sabíamos, andábamos ignorantes de eso. Iglesia, pero Dios nos ha dado de su espíritu y nos ha dado este mensaje impresionante de la salvación para que podamos ir a la profundidad, pero a lo práctico. Tenemos que vivir la salvación. El Espíritu Santo dice, pongan atención en su salvación, crezcan en ella, úsenla porque es práctica. Así es que a lo que te dediques, en donde sea que tú estés operando, incursionando en las cosas que haces cada día en tu vida, entra a la esfera de Dios. Mete tu profesión ahí y entonces opera en esa imagen y semejanza. Funciona en esa relación con el Padre. Él te dará los mejores consejos para tu negocio, tu trabajo, tu empresa, tus relaciones. Dios tiene que ver con todo en nuestras vidas. Y yo quiero decirles que hoy tienes una oportunidad de tener esta salvación. Si tú te conectaste por primera vez, nunca habías escuchado este mensaje, pensabas que, a lo mejor yo pensaba lo mismo, que el mensaje de Jesús era un mensaje religioso, que hablaba de religión. Pero Jesús no vino a enseñar una religión, vino a enseñar la forma de vida del reino de Dios. Son cosas diferentes.
Los hombres lo hicieron a manera de religión, pero Jesús no es una religión. Jesús es la vida abundante. Jesús es el cambio que necesitas. Jesucristo es la esperanza que estás buscando. Jesucristo es la plenitud que has estado trabajando para alcanzarla. Ahí está en Jesús. Y tú no habías escuchado este mensaje, pero yo te quiero dar estas palabras. Hoy hay una oportunidad para que lo recibas como tu Salvador, como tu Señor. Entiendo que en el pasado vino a tu mente muchas cosas que hiciste en el pasado y quizá te avergüencen. Y quizá tú estés pensando, es que yo no hice las cosas correctas, yo ni sabía. Pero hay una oportunidad de salvación para ti. Si te arrepientes de la vida pasada, si le pides perdón por todos tus pecados y lo recibes como tu Señor y Salvador. ¿Y cómo se hace eso? Me has de estar preguntando. Y yo te quiero guiar en esta oración. ¿Quieres conmigo? Ora después de mí. Señor Jesús, hoy yo sé que tú eres la esperanza de una vida nueva. Te pido que perdones toda mi vida pasada. Yo no te conocía. Y cometí muchos errores y cometí pecado. Fui un pecador y te pido perdón por ello. Pongo toda mi vida en tus manos, la pongo ahí en esa cruz y te abro mi corazón para que me des tu salvación y te recibo como mi Señor y Salvador. Dame tu vida, Señor, y yo te doy la mía y enséñame tu camino en el nombre de Jesús. Amén. Amén.